y saludarlos en esta noche. Quiero presentarles al maestro en divinidades Juan José Dávila Ceballos. Él es el coordinador de MINS en Colombia y ha aceptado con mucho gusto compartir con ustedes las siguientes 4 semanas la clase de reseña o introducción al Antiguo Testamento. Él va a trabajar con ustedes sus diapositivas. Al final de la clase me debe de enviar a mí las diapositivas para yo ponérselas en el grupo a ustedes. Y él ha diseñado un cuestionario para que al final de cada lección ustedes puedan contestar un cuestionario que él les va a enviar al final de la clase basado en la clase que les dio en esta noche. Así es que no hay pierde. Lo ideal es que vayan contestando ese cuestionario semana a semana, eh, inmediatamente después de ver la clase. Esta clase se está grabando, van a recibir también la clase grabada si la necesitan repasar o alguien que está tomando una clase no la ha podido ver. No van a trabajar en la plataforma en esta clase en particular. Él va a enviar los cuestionarios por WhatsApp. Yo le voy a mandar el dato a la pastora para que añada al pastor o les pase el teléfono del pastor y ustedes le manden por WhatsApp directamente sus tareas. Por favor, tiene que ser semana a semana para que no se atrasen y podamos tener una nota final de esta clase. Él es un hombre muy capaz, tiene varias maestrías de MINS, tiene una maestría en estudios teológicos, tiene una maestría en educación cristiana y bueno, tiene una maestría en divinidad. Actualmente es doctorante de MINS, está escribiendo sus libros para recibir el grado de doctor. Es un gran amigo, un compañero fiel de ministerio y estoy muy seguro que van a ser bien bendecidos con la vida del pastor Juan José y su clase de introducción al Antiguo Testamento. Entonces, los voy a dejar en las excelentes manos de nuestro maestro. Estoy seguro que van a ser bendecidos. Y por favor, sin pena, si él les pide que abran su cámara, que se presenten, sería bueno que lo conozcan. Él es otro colombiano que nos está ayudando con las clases con este grupo y estoy seguro que va a ser de gran bendición para la vida de todos ustedes. Yo lo considero uno de mis amigos y estoy seguro que les va a enseñar y que van a aprender bastante y que va a ser de gran bendición para sus vidas, para el ministerio y para todo lo que Dios les ha puesto en sus manos. Permítanme orar y yo me voy a retirar de la reunión, se van a quedar con él y estoy seguro que va a ser de bendición. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo Juan José. Sin lugar a dudas, estoy seguro que él va a bendecir tremendamente la vida de este grupo de estudiantes. Te lo pongo en el hueco de tu mano poderosa con la certeza de que ahí estará seguro, con la certeza de que tú lo usarás y con la certeza de que este grupo de estudiantes aprenderá muchísimo del Antiguo Testamento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo y maestro, que Dios te bendiga. Un gran placer verte a la distancia. Abrazos a tu esposa y a tus hijos y te quedas con este grupo que son estudiantes de Ciudad de México. Que Dios te bendiga, mi amigo. Pastor, muchas gracias. Saludos en casa. Queridos estudiantes, qué gusto poder estar con ustedes. Yo tengo una metodología bastante práctica y me gusta ser muy pragmático. Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aporte en cualquier momento de la clase, usted me puede interrumpir para que nosotros no nos perdamos de sus valiosas inquietudes. No tengo ninguna dificultad. Yo he traído aquí unas diapositivas para poder nosotros compartir y ustedes aprender. Las preguntas que van a ver al final van a ser resultado de esta clase. Entonces, como ya les dijo el pastor Esaú, mi nombre es Juan José y quiero que sepan que estoy a sus órdenes. En cualquier momento de la clase, por favor, me interpelan si necesitan para poder nosotros darle ese dinamismo necesario a la clase.
si ustedes creen que es conveniente. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Ya oraron por nosotros. Este curso ya debieron haber también recibido el manual de estudio. Y como estamos a nivel de certificado, creo que lo necesario es hacer el examen cada clase para poder considerar la aprobación de esta materia. Siendo así, yo quiero que nosotros avancemos un poquito. Cualquier cosa, aquí está mi número de WhatsApp, como dijo el pastor, si no, con la persona indicada, yo estaré comunicándoles. Y soy pastor presbiteriano, estoy en Colombia aproximadamente desde 1996, si no me equivoco y no me recuerdo mal, y estoy casado con una colombiana y soy peruano, no soy colombiano. Pero con mucho gusto estoy aquí para servirles. Amo profundamente su tierra. Tengo muy buenos amigos en México. Uno de ellos es el pastor Esaú. Para la introducción de nuestro curso tenemos que considerar algo muy importante, que Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, y es el mensaje de salvación. Y cuando la leemos tenemos que observarla a través de los tiempos especificados por Dios. Tal vez a nosotros nos han enseñado siempre a leer la Biblia cuando nosotros la abrimos y hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo quiero recordarles algo porque usamos nosotros la palabra testamento simplemente por el latinismo de los estudiantes de teología de la época que nos obligaron a leerla desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque es antiguo pacto y nuevo pacto normalmente. Al final vamos a hablar de un solo pacto, pero realmente lo que yo quisiera enseñarles a ustedes, que la Biblia tiene una lectura segura como una unidad y como un solo mensaje. Dios en su palabra nos ha manifestado su voluntad. Desde Génesis a Apocalipsis hay un solo propósito de salvación, un solo propósito que se quiere comunicar a la iglesia, al reino de Dios, a los miembros del reino de Dios, y es la voluntad de Dios. Y quisiera que en sus mentes hiciéramos un pequeño ejercicio, porque en pantalla ustedes tienen 3 puntos claves: la promesa del Mesías, la encarnación del Mesías y la venida final del Mesías. ¿Cuáles son los tiempos con lo que nosotros siempre estamos viendo la escritura? No importa en la época que nosotros abramos la escritura, siempre estaremos viendo el pasado, el presente y un futuro continuo que llevará a su final. Es la promesa del Mesías, porque desde Génesis hasta Malaquías, nosotros tenemos que entender que hay una promesa, y esa promesa es que el Hijo de Dios será encarnado, Él vendrá. De Mateo a Hechos de los Apóstoles, para algunos Hechos de los Apóstoles es un quinto evangelio. Y tenemos que entender algo que es claro y profundo. Es el cumplimiento de la llegada del Mesías. Sin embargo, como dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 39 y 40, la consumación de esta historia o la venida final del Mesías solo ocurrirá al final de los tiempos, según lo que narra Apocalipsis. Por esto tenemos que considerar algo muy importante, mis queridos estudiantes, y se los quiero que nosotros lo meditemos. Y si alguien tiene eh, alguna opinión o participación, yo espero que lo hagan con toda libertad. Hay un pacto, solo un pacto, un reino, un rey. ¿Lo conocen? Porque Dios es Dios
de pacto, de un pacto. Ustedes podrán navegar por todas las escrituras, pero nunca encontrarán la frase Dios de pactos. No existe esa frase en la Biblia. Si alguien lo encuentra, pues tendría un bonus para que nosotros pudiéramos aprender algo. La Biblia habla sí de pactos que se retroalimentan, de pactos que a lo largo de la revelación progresiva nosotros encontramos fundamentalmente la verdad de Dios. Por eso nosotros estamos hablando de la promesa, del cumplimiento y de la consumación como una manera correcta de ver las escrituras en una sola unidad. Por eso nosotros creemos firmemente en algo que las escrituras ha revelado, su reino, su establecimiento y la perduración de lo que Dios prometió. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la promesa del Dios eterno de Dios. Los elementos que tenemos en Génesis es la creación del universo o los universos de las galaxias, donde la Tierra es el único lugar escogido por Dios como un lugar elemental para manifestar el reino de Dios. En este lugar se manifiesta al Rey, que es el Mesías, que es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios y su ley. Debemos recordar que cuando Moisés escribe Génesis o el Pentateuco mejor, tenemos que encontrar unos elementos indispensables, mis queridos hermanos, que tenemos que considerar. En ese momento, el pueblo de Dios estaba disperso. Habían sido reunidos en una salida abrupta de Egipto. Ellos por 400 años que habían pasado, nosotros nos daríamos cuenta que la gran mayoría de ellos hablaba de Dios, pero no conocían realmente al Dios de la Biblia. Y probablemente en el monte Sinaí, ellos tenían una gran pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Si nos damos cuenta, Moisés nos cuenta en Éxodo que el pueblo para salir de Egipto, lo único que clamaba era por su sufrimiento. Pero esto no es algo nuevo. Moisés nos va a narrar en Génesis 49 que era parte del propósito de Dios. El libro de Génesis es un libro muy importante que posiblemente algún día lo estudiaremos a conciencia. Y más allá de una promesa redentora, manifiesta el carácter de Dios de todos los aspectos posibles, como nosotros hoy lo conocemos. Por eso, este hermoso libro en sus primeros capítulos nos muestra un lugar, nos muestra la promesa del Mesías en el capítulo 3. Y posteriormente nosotros vamos a entender a partir de Éxodo, porque recordemos que el Pentateuco es una unidad literaria, repartido en 5 cajas o 5 rollos, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Porque cuando Dios puso al hombre en la tierra, no lo puso para que creara cultura, sino para que obedeciera su palabra. Cuando Moisés baja del Sinaí, ustedes ya conocen la historia que hubo. El pueblo estaba en desorden, que ellos fueron ordenados, se les dio la ley,
y se les dio no solamente una ley moral, se les da leyes civiles para convivir, leyes sanitarias de las cuales deben abrazar, leyes litúrgicas con las cuales guardan su adoración y conocimiento del Dios verdadero. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, queridos hermanos, tenemos que llegar a una conclusión maravillosa, porque nosotros cuando lo dividimos en nuestra mente, lo dividimos como el Pentateuco, los libros poéticos, los libros históricos y los libros proféticos. Pero aprenderemos a lo largo de las clases de hoy algo que es muy importante. Todo el Antiguo Testamento está basado sobre la voluntad de Dios, la cual Él reclama una obediencia férrea, ciega y absoluta, porque la ley de Dios es segura y quiere nuestro bienestar. Sin embargo, volviendo a la unidad de la iglesia, perdón, a la unidad de la revelación de la Biblia, nosotros hemos dicho que lo correcto no es dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que lo mejor sería dividirlo en la promesa, el cumplimiento y la consumación, entendiendo las salvedades que yo ya les he enseñado hace unos minutos. El cumplimiento o establecimiento. Jesucristo mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es como el Salvador, que es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, da lugar al cumplimiento de lo prometido. Eres el rey y establece su casa o linaje en cumplimiento de su ley justa y santa. Debemos recordar que cuando se le apareció a los discípulos, él aseguró que todo el Antiguo Testamento, lo que habían anunciado Moisés y los profetas y los salmos, hablaban de él. Por eso, para entender el Antiguo Testamento, no lo podemos entender fuera del Nuevo Testamento y fuera de estos tres tiempos, porque hay una promesa, un cumplimiento y una consumación o perduración, porque los elementos del Rey eterno, un reino eterno, es el fin del comienzo de la historia de la redención y del pacto eterno de Dios. Y esto es algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. Para esto tenemos que reflexionar algo, mis queridos hermanos. Una mala comprensión de la escritura o dividirlo caprichosamente va a hacer que nosotros nos equivoquemos y nos equivoquemos de maneras posiblemente muy fatales. Y voy a manifestar 5 problemas de interpretación cuando nosotros no lo hacemos de manera correcta o bíblica. Y es de esta manera. Hay personas que dividen las escrituras y dicen, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la ley y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. La separación o división de la palabra de Dios, la observancia de un Dios severo en el Antiguo Testamento que salva por el cumplimiento de la ley. Primero, no hace honor a la verdad. Segundo, habla de un Dios iracundo, habla de un Dios caprichoso, de un Dios que pudiera rayar en la injusticia. Y esta división de ley y gracia hace que dé una perspectiva equivocada de la unidad de la palabra de Dios, pero también de quién es el Dios de la Biblia. Porque nosotros no podemos decir que la ley va en detrimento de la gracia y la gracia en detrimento de la ley. Todo lo contrario, mis queridos hermanos. Dios siempre salvó por gracia. Si recordamos cuando Adán y Eva pecó, como lo narra Génesis, ellos tomaron unas acciones absurdas. Se escondieron al escuchar la voz de Dios. Es lo que ellos dijeron. Escuchamos tu voz y nos escondimos. Nuestro Dios que los había puesto al final de la creación
que les dijo que habían sido creados a su imagen conforme a su semejanza, que Dios había bendecido a Adán con Eva y él clamó, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, por eso serás llamada varona. Un Dios lleno de bondad, de perfección. Y cuando ellos desobedecieron abiertamente a su mandato, se escondieron. ¿Cómo sabemos que hay gracia? Porque lo vemos en Génesis 3. En un monólogo intenso, narrado en este capítulo, pasa algo fantástico. Dios nos narra Génesis, llama buscando a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde estás? La pregunta es, ¿Dios no sabía? Claro que sabía, solo que nosotros como lectores necesitamos entender. Adán fue salvado por gracia, fue buscado por gracia, fue vestido con pieles de un animal que tuvo que ser muerto por gracia, fue restaurado por gracia y pese a su voluntad y a sus propios discernimientos. Lo mismo pasó con Eva, lo mismo pasó con Noé. Génesis 6:6 dice que Noé fue encontrado en gracia y se halló gracia para Noé. No fue por justicia, no fue porque era el mejor de todos, no era porque era el más ejemplar. La Biblia dice que fue por gracia. Y yo pudiera seguir a lo largo de la escritura del Antiguo Testamento, cómo Dios nos narra desde Hebreos 11, pudiéramos ver hombres que fueron salvados por gracia. Sansón, David, entre muchos otros. Esto es un problema. Leer las escrituras como Antiguo Testamento, el Dios de la ley, o la salvación por la ley. El Nuevo Testamento, la salvación por gracia. Otra lectura equivocada sería el dispensacionalismo. Yo creo que más de nosotros como estudiantes de teología conocemos a profundidad o posiblemente muy someramente que hay un grupo de cristianos que creen que la Biblia está dividida en 7 periodos designados por Dios, usando un sistema como base reconocido como dispensacionalista. Y este sistema entiende que la Biblia está organizada en 7 tiempos o 7 administraciones. Yo no voy a profundizar mucho. Mi interés es que nosotros veamos que es una manera incorrecta. Habla de la inocencia. Génesis 1 y Génesis 2. El periodo de la conciencia o la dispensación de la conciencia. Génesis 3 a Génesis 8. El periodo del gobierno humano de Génesis 9 a Génesis 11. La promesa de Génesis 12 a Éxodo 19. La administración o la dispensación de la ley, Éxodo 20 a Hechos 2. Finalmente estamos llegando a los 2 últimos periodos que ellos entienden como administraciones, que es el periodo de la gracia, de Hechos 2, Apocalipsis 20, y finalmente el reino milenial, Apocalipsis 20. Esta comprensión de cómo leer en la escritura y el Antiguo Testamento habla de un Dios cambiante, un Dios que no está en control, un Dios que no es soberano y que tiene que ir cambiando porque va fracasando en sus proyectos. Por esto, mis amados hermanos, así como leer la escritura en 2 tiempos de ley y gracia, el dispensacionalismo es un error muy peligroso. Para muchos, posiblemente el historicismo, el legalismo y el judaísmo van a ser algo nuevo,
pero es también cómo algunos leen las escrituras. La lectura literal e histórica sin relación soteriológica y escatológica de la Biblia. La realidad de los lectores enfatizando la narrativa y la realidad de cada época. El historicismo nos presenta la escritura como unas historias para poder aprender, como metáforas, como cuentos. Y realmente nosotros tenemos que confesar que esto es gravoso para poder leer y entender la palabra de Dios, ya que el mismo Señor Jesús y los apóstoles dijeron y citaron textos literales del Antiguo Testamento diciendo que era palabra de Dios y no una historia más. El legalismo es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Una lectura fallida de la cual nosotros hoy podemos notar como el reconstruccionismo, que es de manera legal o legalista para querer leer las escrituras. Y el judaísmo, una lectura cultural, religiosa e histórica donde la premisa o la tesis es el contexto abrahámico con la Torá como su texto espiritual fundamental, de donde nosotros hoy vemos que hay algunas religiones como los judíos mesiánicos que dicen que a pesar de Cristo, ellos deben de celebrar y guardar el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la solución, mis amados hermanos? Es muy sencilla frente a la realidad de las aproximaciones humanas sin la guía de Dios, de su Espíritu Santo. La lectura debe ser, yo quiero que nosotros comprendamos algo, mis queridos hermanos, y quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo. Si alguno no está de acuerdo conmigo, por favor, medite y me hace una pregunta y la podemos ver si nosotros podemos considerar. Es algo que nosotros tenemos que evaluar. No sé si están mirando en pantalla, lo que estoy viendo es factual, soteriológico y escatológico. ¿Alguien me confirma, por favor? Si no, para volver eh, a retomar. Sí se ve, pastor. Muchas gracias. Pactual, hay un pacto y un decreto de Dios que manifiesta su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que usted va a leer desde Génesis hasta Apocalipsis de manera concatenada a las escrituras, retroalimentando una revelación progresiva. Nunca debemos de distraernos de este contexto. Cuando leemos el Antiguo Testamento en un sentido pactual, debemos entender que hay una revelación en progreso sobre el rey, sobre el reino y sobre lo que va a suceder con el lugar. Soteriológico, porque nuestro rey en su reino está añadiendo a los que van a ser salvos. Hay una salvación imposible para el hombre por su estado, y sí en la condescendencia legal y de gracia de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, y particularmente en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios está salvando, mis queridos hermanos. Y finalmente, escatológico, la realidad de la mortalidad del fin de los tiempos y la importancia de la inmortalidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento lo tenemos que leer en un sentido pactual, en un sentido soteriológico y en un sentido escatológico. Yo quiero ser claro porque son doctrinas de la teología sistemática transversales en el mensaje concatenado del Antiguo Testamento.
Si no está claro algo, por favor, yo les ruego que por favor me hagan la pregunta o me ayuden para nosotros poder aclarar si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda hasta aquí o vamos bien? La realidad de la revelación en su contexto es una verdad revelada. Dios quiso manifestar su revelación de esta manera. Él es el creador y salvador. Recordemos Deuteronomio 29:29, dicen, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros. Yo sé que ustedes completaron esto en su mente, para vuestros hijos. El reino de Dios es manifiesto, porque en el reino de Dios el gobierno y la providencia de Dios están siendo manifestados. Para esto nosotros tenemos la ley mosaica que revela la santidad de Dios. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19:7, porque ha sido dada por un Dios perfecto, nuestro Dios, el Dios de las santas escrituras, el Dios de pacto. Y a ese Dios rendimos cuentas, porque cada uno de los que hemos sido añadidos a su reino somos dependientes, somos siervos y somos adoradores. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, el Pentateuco nos los va a manifestar de esa manera. 613 leyes que nos hablan de nuestra dependencia del gobierno de Dios. Que todo lo que hacemos, sea civil, sea con nuestro cuerpo de manera sanitaria, sea moral o sea litúrgico, es para rendir adoración a nuestro Dios. Y esto es muy importante. El Antiguo Testamento, queridos hermanos, manifiesta el reino de Dios y no lo debemos olvidar. A la congregación de Dios, al pueblo de Dios. Es un gobierno teocéntrico que manifiesta que hay un trono. Si hay un trono, hay un rey. Si hay un rey, hay un reino. Si hay un reino, hay un pueblo. Si hay un pueblo, hay una ley y una jurisprudencia porque ellos son gobernados de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? En pantalla están viendo los apuntes que estoy diciendo. El Antiguo Testamento manifiesta el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay un trono porque hay un rey. Hay un rey porque hay un reino. Hay un reino porque hay un pueblo. Hay un pueblo porque hay una ley, una jurisprudencia y nos debemos a nuestro Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos, o hay alguna pregunta? No, pastor. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Hermano, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Muchas Hace, gracias. ¿Tu nombre es? Felipe, Felipe. hace, bueno, estaba escuchándolo y me surgió la pregunta porque lo escuché de un lado y quiero como reafirmar el conocimiento. Y sí, estoy de acuerdo con usted de que todo el Antiguo Testamento, bueno, toda la escritura se lee por el parámetro de la gracia y que la ley se va desarrollando a través del tiempo. Entonces, la pregunta mía textual es, en la cuestión de la escatología, se puede decir que para los del Antiguo Testamento la escatología llegó por la primera venida de Cristo y para nosotros es con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué afirmas eso? No, es mi pregunta. No, no, Bueno,
en parte lo digo porque pues, todo el Antiguo Testamento vemos que está apuntando a a la promesa del Mesías, ¿sí? Está se está como desarrollando en la espera del cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 y se ve el desarrollo durante todos los escritos del Antiguo Testamento es en la perspectiva de viene el Salvador, ¿sí? Entonces, cuando Cristo viene, eh, vemos que hay dos personajes que se me escapan en ese momento el nombre, pero uno de ellos dice, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Entonces, como que me salta esa duda. O sea, para los del Antiguo Testamento, como que su clima en la escatología es con la primera venida de Cristo, y pues nosotros ahora vemos que a través de la escritura del Nuevo Testamento, pues sigue habiendo esa promesa cuando Cristo asciende, dice, porque mira, si así como ascendió va a descender, y se vive a través de esa promesa de que va a venir por segunda vez. Entonces, por eso me asalta esa duda. Ok, muy bien. Es sencillo y la misma respuesta la da la escritura, ¿sí? Nosotros no pudiéramos salir fuera de la escritura para poder entender la promesa que se cumple, si no me equivoco. Hay algún hermano que nos ayude, que creo que es Simeón, no recuerdo bien. Sí, sí, pastor, es Simeón en Lucas capítulo 2 versículo 29, 30 y 31, 32. Ok, muchas gracias, Alberto. Gracias por estar atento y por esa colaboración. Simeón, él tenía una promesa personal y particular, que él estaba esperando el cumplimiento de poder recibir en sus brazos al Salvador, pero no es una promesa de todos y cada uno de los que estaban esperando. Lo entendemos y yo se los había dicho hace un instante o hace unos minutos atrás que Hebreos 11, versículo 39 y 40 nos ayudaba a entender que todo lo que estamos esperando, tanto el Antiguo y en el Nuevo Testamento, al Mesías, es el final de los tiempos. Leo Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, y cuando dice todos estos, es Hebreos 11:1 al 11:38. Y si nosotros nos damos cuenta, desde el versículo 4 empieza a dar una lista y nos habla de Abel, luego de Enoc, luego nos habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los que están en esta lista. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y uno dice, ajá, ya estamos en Hebreos. ¿Alguno recuerda cuándo se escribió Hebreos? Aproximadamente, lo que se estima teológicamente, por si acaso. Mientras que alguien me encuentra la respuesta, lo que sí podemos decir es que es con toda seguridad después de que Simeón murió, después de que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. ¿Alguien encontró cuándo fue escrito el libro de Hebreos aproximadamente, aunque sea un Ajá. anónimo? Alberto. Bueno, sí, bueno, yo aquí lo tengo a la mano. Dice que lo más probable que esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ok, muy bien. Entonces, con ese dato, lo más probable es que no lo escribió Pablo, porque Pablo murió mucho más antes. Sin embargo, muchas gracias, Alberto, muy buen aporte. Entonces, miren lo que dice Hebreos 11, 39 y 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y uno se pregunta, ¿qué no recibieron? Pues experimentar la consumación de todas las cosas. Versículo 40 nos aclara, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y acá tenemos un dato que cierra la revelación para la pregunta que nos hace Felipe.
estudiante de maestría, por si acaso. Por eso la pregunta de él es difícil. Tanto los del Antiguo y los del Nuevo Testamento estamos esperando la consumación de todos los tiempos. Y esto es muy importante entenderlo y comprenderlo, mis hermanos. El Antiguo Testamento es la historia de Dios a la manera de prólogo e introducción de la historia de la salvación. Y aunque Cristo viene para cumplir lo prometido, ir a la cruz. Luis Estrada, por favor. Sí, pastor, ¿qué tal? Buenas tardes o Buenas noches. tardes. Un gusto Eh, conocerte. Igualmente, pastor. De hecho, ahorita eso que comentaba el hermano Felipe, me acordé de, en Mateo dice que precisamente cuando Jesús resucita, también resucitaron muchos de los que habían muerto, de los pues que estaban muriendo, bueno, que murieron, esperando la llegada del Mesías. Entonces, ya no dice que todos, ¿no? O sea, no dice que hubieron varios que resucitaron. O sea, yo me imagino que fue tan grande el milagro de la resurrección que por eso ellos resucitaron en ese momento también. Ok. Aquí, Pastor, buenas noches. un Apunto ratico, ahí. Felipe, un ratico. Solucionemos Vale. primero una cosa para poder Sí, avanzar, porque si no solo quiero que nosotros consideremos lo siguiente. Cuando Jesucristo muere en la cruz, es cuando pasa este tema la de, resurrección, de por lo la tanto. resurrección. No es en su resurrección, en primer lugar. Ah, tiene Entonces, razón, sí, sí, ya lo tengo aquí, sí, tiene razón. ok, Luis, entonces, eso en primer lugar. Ahora, no es una resurrección final lo que ocurre en ese momento. Lo que nos muestra que Él es el Hijo de Dios, lo dijo el centurión, que atraviesa el costado porque se oscurece a las 3 de la tarde los cielos, hay terremotos, hay resucitaciones, no resurrección. ¿Sí? Lo de Lázaro fue una resucitación. ¿Por qué razón? Porque él resucitó y volvió a morir. Y de hecho está con el Señor, su espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros podamos comprender? Que tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad, Antiguo y Nuevo Pacto, es una unidad del pacto de Dios, del testamento de Dios. Cuando nosotros vemos Antiguo y Nuevo Pacto, estamos separándolos solamente, o esta línea divisoria es narrativa, pero está concatenada. ¿Cómo se concatena? Con la promesa del Mesías, con el cumplimiento del Mesías y con la consumación del Mesías, porque es una revelación pactual. ¿Ustedes se acuerdan de los tres elementos que yo les dije que cómo se componía? Porque estaba con ustedes diciéndole que era pactual, soteriológica y escatológica. Y esto es muy importante que no lo olvidemos. Ahora sí, Felipe, cuéntame. No, gracias, pastor. No, iba a hacer la corrección del hermano, lo mismo que su merced le dijo, y gracias por la respuesta. Claro, Entonces, esto es importante. Siempre desde el comienzo, desde Génesis, Dios se ha revelado como un Dios justo y misericordioso, un Dios de amor, pero también que es fuego consumidor. Cuando Él llama a Adán, ¿dónde estás? Lo llama a juicio. Pero antes de seguir hablando con Él, lo viste de pieles, para que nosotros entendamos a lo largo de todo que es solamente si uno está redimido, podrá estar en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Y aunque no le quita las consecuencias de sus transgresiones en la vida mortal, manifiesta su ley, su justicia, porque esos animales
tuvieron que morir. Él tuvo que arrancarle las pieles a unos animales, sacrificarlos. Ahora, toda la ley que encontramos dentro de las leyes ceremoniales, de expiación, de perdón, tiene que ver con la muerte de un animal. Y ahí es manifestada la justicia de nuestro Dios. Y esto es fundamental para nosotros. Si nosotros entendemos esto, mis amados hermanos, vamos a estar mucho más tranquilos, porque siempre vamos a encontrar la ley y la gracia que van de la mano. Ahora, si somos más precisos, mis hermanos, tenemos que ser justos. Siempre que vemos aspectos del carácter de Dios, siempre van a estar manifiestos todos a la vez, porque no podemos decir que Dios es amor y que Él no es fuego consumidor. Solo que para eventos de la historia, para eventos de la, perdón, para elementos de las narrativas, predominan o se van manifestando unos aspectos del carácter de Dios, así como cuando Abraham confiadamente levantó la mano con el cuchillo para atravesar el corazón de Isaac y Dios le dijo, detente, y le proveyó un cordero. Y ahí él conoció que Jehová era proveedor o el Señor era proveedor. Pero la narrativa, y yo quiero que quede claro para ustedes que encontramos del Antiguo y Nuevo Testamento, es eso, una narrativa. Esa línea divisoria solo es para que nosotros comprendamos que hay una narración en progreso. Entonces, hoy tenemos que considerar que Dios se ha revelado. ¿Qué significa esto? Algo muy importante, que a Dios le plació, le plugó, fundamentalmente algo que nosotros tenemos que considerar, darse a conocer. Él necesita o desea o quiere. Ahora, la palabra necesita, no estoy hablando de una necesidad como nosotros humanas, sino dentro de su plan, él determinó o decretó. Cuando nosotros hablamos del decreto eterno de Dios, es un solo acto por el cual todas las demás cosas suceden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y lo hizo con un propósito. Y un día estos cielos y esta tierra como la conocemos no será más, porque la escritura dice que no será exterminada, sino será destruida para ser reconstruida y habrán cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tanto Génesis 1:1 como Juan capítulo 1, versículo 1, nos manifiestan la voluntad de Dios, el decreto de Dios. Por lo tanto, yo quiero que es muy importante que aprendamos que no hay un buen entendimiento de la palabra de Dios si no conectamos Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento. Y no hay novedad alguna en ninguno de ellos. Hay una revelación progresiva. Esta revelación progresiva que nosotros tenemos es su promesa pactual. Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Esta es la segunda revelación que hace Dios sobre su voluntad, sobre este plan. ¿Cuál sería la primera? Es una pregunta, mis queridos estudiantes. Si esta Génesis es uno veintisiete puede ¿cuál ser, sería ¿no? la primera? Génesis 1:27 al 29. Muy bien, perfectamente. Muy bien, Felipe. Muy buen estudiante. Dice Gracias. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias de la que se mueven sobre la tierra. Y yo quiero llamar su atención. Es la misma promesa, en otras palabras. Hoy en día vivimos tiempos locos. Ya no señoreamos los animales. Las sociedades están al servicio de los animales. Por cada 3 tiendas para animales hay un restaurante para personas. Y eso es una locura. Dios nos puso para señorear, para bendecir, para fructificar, para multiplicar, para llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, esto es interesante, porque luego va a dar su ley. Porque cuando dice sojuzga, da por implícito que la ley ya está formada e escrita en el corazón del hombre. Segunda de Samuel 7, versículos 8 al 9 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado por nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Simplemente este es el cumplimiento de que Dios ha revelado su promesa, una promesa pactual de un rey, un reino, un pueblo, de su ley. Y nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a entender que son los mismos principios. Hay algo que es interesante del Antiguo Testamento. Si nosotros traemos a nuestra mente la división que hay ahí, yo quisiera que nosotros consideramos los primeros 5 libros, ¿cómo son conocidos? Ayúdenme. El Pentateuco, Muy bien, Luz. Un buen bono. Es el Pentateuco. Pentateuco, 5 cajas. Ahora, es un solo libro. Es conocido por los judíos como la Torá o la ley. De hecho, el Señor Jesús lo citó no como el Pentateuco, sino como la ley y los profetas. La segunda sección que nosotros tenemos, ¿cuál sería? Los libros históricos. Estos libros históricos narran el establecimiento del reino, la toma de la tierra prometida. ¿Si es así o estoy equivocado? Sí, sí, es así. ¿Qué sigue después de los libros históricos? Los sapienciales, los de sabiduría, Sabiduría, sapienciales, pero son más conocidos como los libros poéticos. los poéticos, sí. ¿Cuál es la particularidad de estos libros poéticos en términos generales? De manera pedagógica para el pueblo de Dios. ¿Alguno de los estudiantes quisiera opinar? Sí, bueno, según yo, antes aprendían a través de los salmos, se memorizaban, porque eran muy fáciles de aprender de acuerdo a su escritura. Muy bien, muy Y bien. eso se transmitía de generación en generación, como a canciones para los niños. Muy bien, Luis. Muy bien. Solo pensemos en algo. El Señor Jesús dijo que nosotros somos muchas veces como niños cuando llegamos a su reino.
¿Qué es lo que enseñan los libros sapienciales? Enseñan la ley en canciones, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Yo recuerdo mucho una canción que me cantaba mi mamá para enseñarme ciertos principios, ¿sí? Y había una canción que decía que había que lavarnos la carita con agua y con jabón. Yo no sé si a ustedes le pasaba, pero a mí me enseñaron esa canción de Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Y nos decía, venga, vamos a lavarnos como principio. Todos los libros sapienciales son libros poéticos que no solamente enseñan la ley de Dios, la profundizan, la desmenuzan y nos aclaran en muchos de los casos quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que no quiere Dios que nosotros hagamos. Y fíjense que nosotros entendemos, y entonces ya tenemos el Antiguo Testamento pensando de esta manera. Tenemos libros que son la ley, los libros históricos, que es el establecimiento del reino. Tenemos los libros poéticos o sapienciales que nos enseñan la ley. Y luego tenemos los libros ¿De los profetas mayores? mayores y menores, los libros proféticos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les pregunto, y si no sé si alguno tiene la respuesta, ¿qué enseñaban los profetas? Palabra de Dios. Dios, ¿La Luz, ¿cómo voluntad me de decías? Dios? Sí, la la palabra de palabra. Dios. Ajá. Muy bien, pero fíjense que ellos reclamaban el cumplimiento de la ley de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, le decía al pueblo que habían desobedecido la ley y tenían que volver a la ley. Y hablaba de sus consecuencias. Luz, ¿qué me ibas a decir? Bueno, que ¿sí me escuchó? Sí, te escucho, fuerte y claro. Los profetas mayores, pues principalmente ellos enseñaban lo que era la profecía de condena y consolación, este, el mensaje de juicio contra la moral de Judá y del deterioramiento espiritual, es lo que, bueno, yo sé. Muy bien, Luz. Felicitaciones. Ustedes son muy buenos estudiantes. Estoy gratamente sorprendido. Miren lo interesante. Permanentemente los profetas hablaban del Dios creador y de su Dios salvador y de que el reino no era un reino cultural, sino era su reino eterno, glorioso, de gracia y justicia. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros observamos, por decir, en primera y segunda de Crónicas, cada uno de los profetas que se acercó a los reyes le decían eso: vuelvan al camino de Jehová, vuelvan al Dios de su salvación. Él es su creador y nosotros somos su reino. Los profetas no hicieron sino solamente sobre la base de la ley de Dios el buen entendimiento y práctica de la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser edificados. Lo que hoy hacen los pastores y lo que en su momento hicieron los apóstoles. La lectura del Antiguo Testamento es una historia que inicia, continúa y avisa que la vida termine en una vida eterna sin fin. Queridos hermanos, quiero que nosotros consideremos la suficiencia de las Escrituras. Cuando Noé murió, murió esperanzado en el Dios creador, salvador, pactual. Lo mismo pasó con Abraham. Él mismo dijo que prefería vivir en esta tierra como un extranjero. Tanto así que no construyó absolutamente nada. Un peregrino.
Por eso el Antiguo Testamento pone las bases fundamentales de establecer un lugar. El lugar del reino de Dios se llama tierra, planeta Tierra, para entenderlo de esta manera. Establece una promesa del rey. Nos dice que nuestro rey vendrá a reinar y a estar en medio nuestro. Y establece un pueblo de gracia, un remanente permanente, la santa congregación, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y hay una continuación, un hilo conductor de la historia de Dios que está revelando progresivamente quién es Él, la realidad de su pacto y la redención que es en la persona del Mesías. ¿Cómo vieron la clase, mis amados hermanos? Muy bien, pastor. De mi parte, muy bien, muy interesante, cosas que vamos aprendiendo. Quisiera, sí, que si hay algún tipo de pregunta, esto es una introducción al Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos bien la clase, nuestra próxima lectura de cualquier libro de la Biblia, vamos a entenderlo desde una perspectiva concatenada con la revelación de Cristo, de su reino y de su pueblo. Un ejemplo, cuando leamos Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, que son los libros históricos, que a nosotros a veces nos dan duro porque hay muchos nombres y muchas realidades que no conocemos. Cuando nosotros leemos estos libros, nosotros nos damos cuenta de la preocupación de Dios, de que entendamos que el reino de Dios es legítimo, es de gracia, y que la importancia de una descendencia real no es a causa de tener un rey mortal, sino del linaje en el cual será encarnado el Mesías. Por eso yo les hablaba que de los 5 primeros libros es el Pentateuco, que es la ley. Luego vienen los libros históricos, el reino, el establecimiento del reino. Un reino sin ley no tendría sentido. Pero el Pentateuco nos habla del lugar y de todo el propósito pactual para que nosotros entendamos que la tierra prometida sencillamente es el abrebocas de el reino eterno de Dios que se nos ha prometido. Se nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque es el lugar donde será establecido el reino y la presencia de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Los libros poéticos es para poder vivir esas vidas dentro del reino. Y los profetas reclamaron sobre la base de la ley el dar cuentas a nuestro Dios para ser un pueblo diferente, un pueblo de sacerdotes, de reyes, una nación santa. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Sí, pasó. De mi parte, sí, pastor. Y bueno, algo que me llamó la atención, mencionó una palabra 3, 4 veces que era concatenar. Y esto habla de estar enlazado, de estar unido, de estar encadenado el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Es Ok, correcto? cuando yo digo concatenados, claro que yo no, o sea, yo no puedo tener una interpretación de Malaquías fuera de los otros libros de la Biblia y no puedo tomar ningún libro del Antiguo Testamento sin que no tenga una coherencia dentro del Nuevo Testamento. Hay algunos que han usado hebreos para hablar del antiguo pacto en desuso y el nuevo pacto en Cristo para hablar en detrimento del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una aclaración que yo quiero hacer. Cuando nosotros estudiamos teología, hacemos un ejercicio pedagógico, a veces no muy acertado, y cogemos la ley de Dios y la dividimos en 4 aspectos: la ley moral, la ley civil, la ley sanitaria y la ley ceremonial. ¿Es así o no es así? Me imagino que lo han tenido que leer en algún momento o escuchar. Sí, sí, señor. Muy bien. Y también me imagino que han escuchado que ha sido abrogada la ley civil, porque ya no está el reino de Israel,
la ley sanitaria porque era un pueblo cultural, la ley ceremonial porque ya Cristo vino y que solo tenemos la ley moral. ¿Si es así o no es así? Durante un tiempo, me confieso, durante un tiempo lo entendí así. Muy bien. eh, ¿Alguno, pero pues alguno en clase fuera de Felipe lo comprende de esa manera o de otra manera diferente? Paz, yo tengo una duda. Hermana Marcela, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos. Eh, ¿Sanitaria cuál sería? Aquella que te dice no hay que comer puerco, no hay que comer los animales que Ok, ok, no ok. tengan la pezuña hendida, Me refiero a eso. aquellas leyes que te decían que había que lavarse las manos, aquellas leyes que decían si vas a ir a hacer de tus necesidades, tiene que ser a tanta distancia del campamento, abres un huequito y lo tapas. Si hay alguien con lepra, hay que separarlo de la comunidad. Esas eran las conocidas como las leyes sanitarias. Ah, ok, ok. Gracias, Paz, perdón. No, no, no se preocupe, mi hermana Marcela. Solo quiero aclarar algo fundamental. Luis, cuéntame. Sí, pastor. Sí, también ahí tengo yo dudas respecto a eso, porque entiendo que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino más bien a cumplirla, y que ahora se cumplía la ley a través de él. Pero, por ejemplo, me vienen dudas, ¿no? Como por lo del día de reposo y cosas así, pero pues espero que usted pueda aclararnos esas dudas. No, no, de eso se trata esta clase. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento? El mismo Señor Jesús, cuando empieza el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, nos dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, él tampoco, yo quiero que sepan algo, cuando si hiciéramos un estudio del Sermón del Monte, tampoco él cambió la ley. Él como buen maestro, él nos explicó la ley y dónde fariseos, saduceos y otros feos de la época, compréndanme, habían cambiado y habían hecho manejable la ley, olvidando que la ley tiene una profundidad y él nos la puso a la manera como lo ponen los libros sapienciales para obedecerla. ¿Por qué yo les digo este tema de las leyes? Desde la teología a veces usamos esta departamentalización de lo civil, ceremonial, sanitario y moral. Sin embargo, la escritura no hace eso. La ley es la ley y todo lo que nosotros nos llama es a cumplirla ahora. Tengan cuidado porque hoy tenemos una corriente sobre el reconstruccionismo y no estoy apuntando a eso. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Como él nos afirma esto, tenemos que entender que la ley sigue vigente. ¿Cómo lo entendemos? En toda la parte civil, Dios ha levantado en nuestras naciones. Ustedes viven en México, yo vivo en Colombia, y si viviera en otro lado, hay códigos nacionales de acuerdo a Romanos 13, de los cuales podemos cumplir si se afinan y se ajustan a la palabra de Dios, que son, como dice Romanos 13, para la convivencia y para poner límites la maldad del hombre y corregir al malo y premiar al bueno. Y eso es interesante. Nosotros ya no tenemos el templo de Jerusalén, pero tenemos nuestras iglesias donde ofrecemos culto, donde nosotros, como dijo aquí nuestro hermano, hizo la pregunta, explíqueme, Luis Estrada dijo, ¿y qué hacemos con las ceremonias del Antiguo Testamento? Pues todas las ceremonias del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en la persona de Cristo, nosotros entendemos que ahora las celebramos a partir de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, perdón, todo Hebreos nos dice que el mismo Señor Jesús es el sumo sacerdote y el lugar santísimo está en el templo no hecho a manos que está en el trono de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un culto litúrgico, lo hacemos sobre la premisa del cumplimiento de la obra de Cristo
sobre las sombras que eran la ley de ese momento, pero ya cumplidas, ¿nosotros qué celebramos? Pues la cena del Señor. Ya no celebremos, ya no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor. Ya no, nosotros nos circuncidamos, nosotros bautizamos. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un sacramento de pertenencia y en el Nuevo Testamento es el bautismo. En el Antiguo Testamento tenemos la Pascua, en el Nuevo tenemos la cena. Ya no tenemos ni la fiesta de los tabernáculos, ni las fiestas que de las trompetas y otras fiestas que el pueblo de Dios celebró porque en Cristo se cumplieron. ¿Cuál es la fiesta que celebramos? La fiesta del cumplimiento, que es el culto cada domingo con las señales sacramentales, la lectura de la Biblia, con cánticos, con oraciones, presentando nuestras ofrendas al Señor. Y vemos que nosotros seguimos cumpliendo la ley de Dios. Todas las leyes que Dios da están permeadas de moralidad. Ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice, si tú vienes a presentar tu ofrenda al altar, y miren lo ojo, y te has peleado con tu hermano, ¿cuál es la recomendación bíblica? Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Saben qué me pregunté cuando yo leí? Porque antes, de acuerdo al libro de Levíticos, si uno estaba molesto con alguien y iba a reconciliarse, tenía que presentar un sacrificio. Y no le dice, ve y presenta el sacrificio. Y me parece muy interesante. Pero quiero concluir que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento van de la mano. Hay una sola ley que hay que cumplirla siempre. Y lo hacemos de acuerdo como lo profetizó el profeta Ezequiel. 36:26. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y les daré mi espíritu para que hagan yo sé que completaron en sus mentes voluntad. Bueno, mis hermanos, ¿más preguntas? ¿O algún aporte? ¿Algo que no quedó claro? Pastor, de mi parte, todo bien. Espero que estén animados y verlos la próxima semana. Sí, pastor, gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera orar para terminar la clase. Sí, pastor, yo oro. Gracias, Luis. Sí. Amado Dios, te damos muchas gracias, te reconocemos como nuestro Rey y como nuestro Dios soberano. Padre, te doy muchas gracias por la vida del pastor y por la vida de cada uno de mis hermanos, por este tiempo de esta clase en la cual tú nos has ayudado a entender pues que no hay una división como muchas veces como humanos podemos llegar a pensar o a planear, sino que tu ley se ha revelado desde el inicio para nosotros, Padre. Te doy muchas gracias, te pido que nos des el entendimiento y que podamos comprender guiados por tu espíritu y también que tú pongas mucha bendición sobre la vida del pastor, que lo sigas utilizando para las siguientes clases. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén, igualmente. Dios lo bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias, hasta Amén. luego. Gracias, pastor. Buenas A noches a todos. ustedes, a Bendiciones. ustedes.